Dios les bendiga, reciban todo un caluroso saludo. Hoy sábado 25 de octubre del 2025, ya cerrando el año, el Señor todavía nos concede poder compartir con ustedes este programa del ministerio Ven Señor Jesús. Recuerde que este ministerio lo auspicia la Iglesia de Dios Mission Board, Senda de Justicia en el pueblo de Cagua, la iglesia que el Señor nos ha permitido el privilegio de pastorear. Allí en Caguas, en el mismo pueblo de Caguas, en la calle Muñoz Rivera 104 del mismo pueblo de Caguas, nos reunimos los martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Así que si usted está cerca de nuestro recinto de adoración o quiere venir un día de visita, las puertas de nuestra iglesia están abiertas para recibirle. Siempre será un grato placer poder recibir a cualquiera de ustedes que pueda llegar hasta allí y compartir con nosotros. Bien, nos hemos preparado para compartir un material, creo que va a ser de impacto, por lo menos para mi vida personal lo ha sido, cómo el Espíritu Santo me llevó aquí a este pasaje de la Escritura para ilustrarlo ahora desde una perspectiva escatológica. Vamos a orar y de esa manera vamos a comenzar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concederme en la hermosa tarde de hoy poder compartir una vez más, Señor, tu palabra a través de este púlpito radial y televisivo. Pedimos que sea de bendición y edificación a todo aquel que esté en sintonía en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, donde quiera usted conceda que llegue este mensaje. Señor, su nombre sea glorificado. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy Génesis 47. Génesis 47. ¿A dónde vamos con Génesis 47? Voy a dar lectura del verso 13 en adelante para que ustedes puedan constatar en la tarde de hoy un evento de carácter histórico registrado en las Escrituras. La importancia de poder ir hoy aquí es poder ver cómo un periodo de hambruna se convierte en un detonante para que Egipto, en términos de quien lo gobernaba en ese momento, el faraón, se convierta ciertamente en un gobierno que puede controlar todos los recursos, existentes en ese momento. Lo interesante es que en ese momento de la historia, Dios pone a José allí como un gobernante de Egipto, y José, siendo un hombre temeroso de Dios, utiliza el poder del imperio para canalizarlo de una forma adecuada. Lo que vamos a hacer hoy es un contraste de cómo eso que ocurrió allí en Génesis 47 se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir en el tiempo escatológico. Cuando digo el tiempo escatológico me refiero a un tiempo futuro donde va a tener cumplimiento la palabra profética. Y lo voy a ilustrar hoy. Lo mismo que ocurrió allí en Egipto en el capítulo 47 del libro de Génesis. Nosotros vamos a mirar ahora, queridos hermanos, lo que ocurre en Apocalipsis capítulo 6, específicamente el tercer jinete que sale ahí en ese capítulo 6, lo que representa este jinete, a la similitud que hay entre ambos pasajes. Ahora voy a hacer una nota al cárcel, lo que diferencia los eventos ocurridos en la historia en Génesis 47 de lo que va a ocurrir en el futuro, ya registrado y revelado por el Señor en Apocalipsis capítulo 6, es que lo que va a ocurrir en el tiempo futuro es todavía mucho peor. Déjeme volverlo a decir, lo que va a ocurrir posteriormente en algún momento cercano, porque estamos ya cercanos a que comience la semana 70, así lo vemos nosotros, va a ser mucho peor, mucho peor. Vamos a explicarlo, vamos a introducirnos, vamos a pedirle al Señor en la tarde de hoy que nos permita trazar esta palabra y que ustedes puedan entender el contraste que estamos haciendo entre un evento y otro, claro, haciendo la salvedad de las palabras del propio Señor en Mateo 24:21, cuando Él dice que los eventos que vienen para la tierra nunca antes en el mundo los ha habido y nunca más habrá.
palabras que denotan que los eventos que vienen para el periodo apocalíptico trascienden. No hay precedente alguno en la historia de dónde agarrarse para poder decir que es similar a aquellos eventos del pasado. Los eventos como el que vamos a tocar hoy en Génesis 47 ciertamente establecen un momento crítico, un momento que nos muestra la gravedad de lo que es un periodo de hambruna, pero lo que quiero enfatizar es que lo que Génesis está hablando en el capítulo 47 no se puede comparar a lo que viene para la tierra. No se puede comparar. Lo que viene es mucho peor, basado en lo que expresa el propio Señor. Lo que viene es mucho peor. Así que echemos un vistazo a Génesis 47. Leo del verso 13 en adelante para que ustedes puedan ver los resultados de lo que es un periodo de hambruna, como el que está anunciado en Apocalipsis capítulo 6. Dice así en el nombre del Trino Dios. Dice, no había pan en toda la tierra. No había pan en toda la tierra. Y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Escuche eso. Y recogió José todo el dinero. La hambruna proveyó para que se pudiera despojar a la gente de todo el dinero. Por los alimentos que de él compraban. La necesidad de alimentos los llevó a quedarse sin un centavo. Mire lo que ocurre, dice la Escritura. Ciertamente por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en la casa de Faraón. Y metió José el dinero en la casa de Faraón. ¿Quién se quedó con todo el dinero? El gobernante. Observen ustedes, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestro ganado. No hay dinero, dad vuestro ganado y yo daré por vuestro ganado si se ha acabado el dinero. Y ellos no tuvieron más remedio, dice el verso 17, y ellos trajeron sus ganados a José. Y José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por los asnos. Y se sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. O sea, se sustentaron de pan todo el año que restaba, ese primer año. Se sustentaron de los alimentos que recibían por parte de José, entregando todos sus ganados. Ahora, observen lo que dice el verso 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. Se nos acabó el dinero. También el ganado ya es de ustedes, es de vuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Mire qué interesante. ¿Qué queda ahora por entregar? Nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros. Nos vamos a hacer esclavos de Faraón. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto. Estoy ahí en el verso 20. Y dice la Escritura, la compró para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras. ¿Escuchó eso? Los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos. Y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto
Los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían de la ración de Faraón que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. He aquí os he comprado hoy a vosotros, escúchelo, y a vuestra tierra para Faraón. Voy ahora a explicar esto desde un contexto de lo que viene para la tierra. El Génesis 47 nos está explicando estas 7 vacas flacas que se le mostraron a José, que venían para Egipto. Es José el hombre escogido por Dios para guiar a Faraón a través de este tiempo de hambruna. La diferencia que recalca el pasaje histórico es que aunque Faraón era un hombre pagano, aunque Egipto representa ciertamente al mundo, y Faraón, desde un contexto de los estudios bíblicos, representa a Satanás, o puede representar al anticristo, ciertamente es una figura de gobierno pagana que auspicia la idolatría, el paganismo, la inmoralidad, tipo de anticristo. Y ciertamente lo que marca la diferencia en Génesis 47 es que Dios, el soberano Dios que reina y que está sentado en el trono, que dispone lo que va a ocurrir sobre la faz de la tierra, entiéndalo, nada puede ocurrir sobre la faz de la tierra si el Dios soberano, el Dios que servimos, el Dios de la Biblia, no lo permite. En esta ocasión, Génesis 47, Dios en su plan introduce a José como gobernante de Egipto, le da gracia, le da el favor, le da la revelación, le da la sabiduría para que pueda este hombre hallar gracia delante de los ojos de Faraón. Y Faraón, su corazón lo inclina a Dios, y utilizo Proverbios 21:1 para mostrarles a ustedes que Dios inclina el corazón del rey hacia donde Él quiere, hacia donde a Él le place. Dios inclina el corazón de Faraón a que abra las puertas para que nombre a José como gobernante de todo Egipto. Termina José siendo el segundo hombre al mando de Egipto y ciertamente un hombre temeroso de Dios, dirigido por Dios, que iba a ser de gran bendición para los egipcios, pero no solamente para los egipcios, sino también para su familia. Porque para muchos estudiosos del pasaje bíblico, uno de los propósitos que Dios tenía con introducir a José en la gobernanza de Egipto era poder preservar a su propia familia. José se convirtió, mejor dicho, en este instrumento de Dios para preservar a la familia de Jacob. Porque Dios escogió a Jacob, Dios tenía un plan con esta familia, así que Dios en su soberana providencia proveyó para el sustento, proveyó para la existencia de ellos. Interesantísimo, y hago un paréntesis para explicar que miremos nosotros que en el contexto bíblico Jacob estaba imposibilitado de poder subsistir en un momento tan crítico como ese. Todos ellos hubieran muerto si Dios en su soberana potestad y misericordia no interviene para abrir un camino, proveer una forma de que esta familia pudiera ser sostenida en el tiempo de la hambruna. Que ideó Dios en su maravillosos pensamientos. Llevar a José allí, lo lleva de una forma que ciertamente en un momento dado José no podía comprender por qué sus propios hermanos le deseaban la muerte, por qué sus propios hermanos lo envidiaban, por qué sus propios hermanos lo vendieron, despojaron de él con esa facilidad y ahora eventualmente cuando está en Egipto logra entender que detrás de todos estos eventos difíciles, duros que le tocó vivir a José en Egipto,
Dios tenía un plan. Ahora puede entender los sueños que Dios le había dado, puede ver cómo Dios cumplió cada uno de estos sueños para que él se convirtiera en un instrumento de bendición y de preservación para su propia familia. Ahora, vamos a volver a lo que yo quiero explicarle desde el punto de vista escatológico. Dios levanta allí a José. José es un hombre temeroso de Dios, puesto allí para esos propósitos que acabo de explicar. Lo que va a diferenciar este cuadro histórico de Génesis 47 a lo que les voy a presentar en Apocalipsis capítulo 6 y en Apocalipsis capítulo 18 es algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque aunque la base es la misma, una hambruna descomunal, una hambruna que va a llevar a los moradores de la tierra a convertirse en siervos del gobernante en ese momento, porque no hay otra opción, es entregarnos o morir, es vivir o hacer o morir. Por lo tanto, la única opción es entregar aún nuestros propios cuerpos, para convertirnos en siervos de Faraón. Esto se vuelve a repetir en el periodo apocalíptico, porque una de las cosas que anuncia Apocalipsis capítulo 6 en la Escritura, en el tercer jinete, es que como secuela de la guerra que hemos explicado aquí, que es el jinete del caballo bermejo, donde la Biblia asegura que se va a quitar la paz de la tierra, se matarán unos a otros, el derramamiento de sangre será sin precedente. La Biblia certifica que una cuarta parte de los moradores de la tierra van a perecer en esta guerra. Esta guerra que hemos explicado aquí desde el punto de vista del ministerio Ven Señor Jesús, que entendemos que pudiera ser la tercera guerra mundial anunciada ahí en el capítulo 6, traerá como secuela, como consecuencia, pestes, hambres, el aumento de las fieras de la tierra que devorarán a los hombres. La crisis que anuncia Apocalipsis capítulo 6, aunque tiene una similitud con Génesis 47, no podemos igualarla precisamente por las palabras del propio Señor en Mateo capítulo 24, verso 21, porque ahí Él dice que lo que viene para la tierra en este periodo apocalíptico nunca antes, desde el principio del mundo, lo ha habido y nunca más habrá. Y con esas palabras, lo que debe usted entender, y todos nosotros que estamos estudiando la Escritura, es que los eventos apocalípticos son sin precedentes. Son sin precedentes. Guardan similitudes con eventos del pasado que están registrados en la historia, pero cuando advertimos que son sin precedentes, lo que estamos queriendo resaltar es que se potencian de tal manera que vuelven a repetirse unos eventos sobre la faz de la tierra, pero ahora potenciados, agravados a tal magnitud que es una magnitud nunca antes vista. Es una magnitud nunca antes vista. Por ende, entiendan ustedes que lo que estamos hablando en la hermosa tarde de hoy es que Apocalipsis capítulo 6 ahora nos arroja a luz y nos dice que la secuela de la guerra que viene de ese segundo jinete lleva al mundo a un hambre tan descomunal, que esa hambre que viene para este planeta Tierra va a llevar al hombre a entregar todo lo que tiene para poder existir, para poder sobrevivir. Si acabo de llevarlo a Génesis 47, para que ustedes puedan tener un cuadro, una idea de lo que es un periodo de hambruna donde no hay con qué pagar, el dinero se acabó, el ganado se acabó, la hambruna llevó a la población a ser despojada de sus bienes materiales. La hambruna llevó a la población a ser despojada de sus tierras, de toda posesión material. Ahora
el cuadro se agrava el segundo año, según Génesis 47, donde los propios egipcios se tienen que vender a Faraón como esclavos, entregarse a sí mismo para convertirse en siervos de Faraón. No nos debe quedar la menor duda que lo que Génesis nos está narrando se va a volver a repetir, pero potenciado. Cuando lo llevo a Apocalipsis capítulo 6, ahora miremos lo que dice el pasaje de Apocalipsis capítulo 6, dice que este jinete, este tercer jinete que tiene una balanza en la mano, está o tiene la autoridad para racionar la comida. El nivel de hambruna que viene para la tierra no es comparable a Génesis 47, es potenciado, es mucho peor. Lo que llevará al hombre a tener que trabajar para poder tener una porción, una sola porción. Tendrá el hombre que trabajar todo un día o un día de trabajo, que es lo que anuncia ahí, lo estoy explicando, para poder tener una pequeña porción de comida, de tal manera que pueda sobrevivir, es decir, que no se muera de hambre, porque va a morir gente por inanición, va a morir gente a causa de la hambruna. Pero aquellos que van a sobrevivir tendrán que trabajar todo un día con la finalidad de poder tener una pequeña porción que no podrán compartir con nadie. La palabra griega que se utiliza ahí es ginik, que significa una porción medida para una sola persona, para pasar un día, para alimentar el cuerpo por un día, para poder sobrevivir. ¿Entiendan ustedes? Entonces, que el cuadro que nos está presentando Apocalipsis capítulo 6 es un cuadro tan crítico que ahora se complementa con Apocalipsis capítulo 13, donde nos dice que el control que va a ejercer el gobierno del anticristo sobre la faz de la tierra va a ser ahora tan amplio, tan poderoso, que va a obligar a la gente a que se pongan una marca, la marca de la bestia, el 666, que revela el nombre del anticristo, y esta marca en particular deja ya de manifiesto que el hombre se cede a ser leal al anticristo, se entrega a sí mismo, entrega su cuerpo a este gobernante para que este gobernante sea su señor. Va a terminar adorando a este hombre, como lo muestra el libro de Apocalipsis. Entonces miren ustedes que uno de los detonantes que nos muestra Apocalipsis capítulo 6 es la hambruna, y estoy llevando la Génesis 47 para que puedan ver cómo esto en el momento que ocurre en la historia, una cosa llevó a otra. La hambruna se siguió agravando y una cosa llevó a otra. El poder centralizado del gobierno, proveyó para que cada vez el gobierno pudiera disponer de los bienes de sus ciudadanos. Y estos ciudadanos, queridos hermanos, para poder enfrentar la crisis de la hambruna, realmente tuvieran que entregar todos sus bienes. Ahora quizás puede entender usted cómo la Agenda 2030, cuando uno de sus objetivos anuncia que no tendrá nada y será feliz, tiene una verdad y una mentira. Vamos a ponerlo así, una verdad y una mentira, como las palabras que le dijo la serpiente a Eva en el jardín del Edén, una verdad y una mentira mezclada. ¿Cuál es la verdad revelada ahí en la Agenda 2030? No tendrán nada, es cierto. El pueblo va a ser despojado, de todos sus bienes. ¿Quiere verlo ahí? Génesis 47. ¿Cómo despojan al pueblo de sus bienes? Por la crisis, la hambruna,
la escasez, cuando usted no tiene que comer, cuando el ser humano no tiene que comer, muy probablemente dará su vida, su cuerpo, para su subsistencia, lo que puede de alguna manera mostrarnos a nosotros las vías a través de las cuales se ejercerá esa influencia diabólica para imponer la marca de la bestia. Te tienes que poner la marca para que puedas obtener comida, para que puedas comprar comida. Así que fíjense cómo se engrana una cosa con otra. Quiero mostrarles ahora brevemente, el tiempo se me va muy rápido, que José implementó un sistema centralizado. La diferencia es que aquí hay un hombre de Dios. En el periodo apocalíptico viene un hombre del diablo. Esa es la gran diferencia. Aquí un hombre de Dios llamado José, y en Apocalipsis el anticristo, el hijo de Luciferino, quien va a ejercer el control sobre un sistema centralizado para poder enfrentar la crisis que viene para no un sector del planeta. Escúchelo, no un sector del planeta. En Apocalipsis capítulo 3, verso 10, se anuncia que la hora de la prueba es para el mundo entero, lo que implica que todo el planeta quedará sujeto a esta circunstancia. También lo encuentra allá en Lucas capítulo 21, verso 34-35, donde habla que el día del Señor vendrá así como un lazo sobre todos los moradores de la tierra y no escaparán. Para hacernos entender también cómo el que no escape a través del arrebatamiento quedará sujeto a un gobierno centralizado, a un banco central mundial, que ya esto se viene hablando de años, y que se está solicitando con la finalidad de poder implementar un sistema económico mundial. Así que miren ustedes, miremos y echemos un vistazo. José, como un hombre de Dios, y llevó a cabo unos pasos que ahora muy probablemente el anticristo los va a repetir. Claro, José, con la finalidad de preservar a los ciudadanos de Egipto, a pesar de que fueron despojados. No obstante, miremos nosotros que el anticristo no tiene o no parte de esta misma premisa. Es un ser diabólico, maligno, y que usará las mismas herramientas, pero con fines de destruir la humanidad. José utilizó estas herramientas con fines de preservar la humanidad. El hijo de Luciferino, el anticristo, lo usará para destruir la humanidad. Así que, ¿qué hizo José? Planificó, organizó la recolección de un 20% de la producción agrícola durante los 7 años de abundancia, almacenó y administró y lo guardó en diferentes ciudades bajo el control directo del imperio. Hizo una distribución controlada durante la hambruna. También proveyó para que toda la población de Egipto, incluyendo su familia, se salvaran de la hambruna. En este caso, los pasos que acabo de mencionar no los estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Un modelo semejante, teóricamente hablando, un modelo semejante pudiera utilizarse en el tiempo actual. ¿Qué proveería para que un gobierno centralizado pudiera controlar todos los recursos? Situaciones extremas como guerras, la guerra que está anunciada ahí en Apocalipsis 6, donde los he llevado, pandemias, Apocalipsis 6, el colapso de la economía, Apocalipsis capítulo 13, son eventos ya previamente anunciados por el Señor, lo que llevaría al gobierno mundial a llevar a cabo unas economías planificadas, hacer reserva de alimentos, controlar el recurso de la energía, implementar la tecnología de la digitalización, el ID digital, eventualmente la marca de la bestia. Y ciertamente lo que estamos viendo es cómo todas estas crisis que pueden y que van a llegar al planeta van a proveer para la implementación
de un gobierno centralizado, de un gobierno que lo va a controlar todo económicamente también, de un gobierno déspota en esta ocasión, cuyo fin será destruir la humanidad. En un mundo interconectado y globalizado, si nosotros tomáramos el modelo de José, un José moderno, vamos a utilizar un José moderno, podría, claro, un José moderno no creyente, no servidor de Dios, en este caso como lo estoy presentando el anticristo, podría convertirse en un coordinador internacional de los recursos a través de un mecanismo como el de la ONU o bloques regionales, estos 10 bloques que hemos venido hablando, que ha propuesto el Club de Roma. El peligro de establecer este gobierno tecnocrático global que va a tener la posibilidad de controlar los alimentos, la energía, la economía. Ciertamente estamos hablando de una centralización global del poder. Hacia ahí apunta Apocalipsis, una centralización global del poder. Y eso está a la vuelta de la esquina. Eso es lo que Europa en este momento anhela y quiere traer a un hombre, que ya lo han anunciado los propios europeos, buscando a un líder que dirija a este bloque de estados europeos hacia lo que es la conquista del mundo entero. Así que lo que vamos a ver es que en el caso de lo que nos presenta el cuadro apocalíptico, va a utilizarse el poder centralizado del gobierno para llevar a los ciudadanos a someterse al poder de la bestia, a tener que adorar a la bestia. La única salida será la muerte, despreciar la propia vida del ser humano, despreciar su propia vida con la finalidad de mostrar lealtad no al anticristo, sino a Cristo. Y esa será la única salida, echar mano de la fe del mensaje del evangelio que será predicado en ese periodo, Apocalipsis 14:6, será predicado el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra y aquellos que echen mano de la fe en el mensaje que se proclama por este ángel, el mensaje del evangelio eterno, tendrán que despreciar sus propias vidas para poder echar mano de la salvación por gracia a través de Cristo Jesús. Así que miremos nosotros, queridos hermanos, que mucha gente no va a estar dispuesta a morir decapitado, a ser torturado por la causa de Cristo, y muchos se entregarán unos a otros con la finalidad de ponerse a salvo, con la finalidad de preservar la vida, porque amarán más su propia vida que a Dios. Así que miren ustedes que si la Biblia ya nos muestra en Apocalipsis un remanente de personas que van a despreciar aún sus propias vidas. A esto se le llama los mártires que salen de la gran tribulación porque prefieren mostrar lealtad a Cristo hasta las últimas consecuencias. Lo que denota esto, y quiero dejar claro en la tarde de hoy, es que aún en las peores circunstancias que le toque vivir a un ser humano, no hay, escuche bien, no hay forma de que el diablo pueda decidir por él. Déjeme volver a decir esto. No hay forma de que el diablo pueda decidir por usted. La voluntad que Dios le ha dado al individuo, él tiene la determinación otorgada por Dios de poder elegir. Y mire que he dicho esto porque cuando ocurrió en el mundo la llamada pandemia y la imposición de un producto químico que hoy estamos viendo la secuela a gran escala de los daños extraordinarios que ha hecho este producto de las farmacéuticas, cuando nosotros miramos eso, nos damos cuenta de cómo mucha gente se dio a la presión del gobierno y se sometieron a la voluntad del gobierno, le creyeron al gobierno y el gobierno los arrastró
en una dirección fatal, en una decisión que por lo menos para nosotros desde el Ministerio Ven Señor Jesús nos parece totalmente errónea. Lo hemos dicho claro y respetando el que piense distinto, pero esa es nuestra posición. Entonces miren ustedes que nosotros miramos ahora el cuadro apocalíptico. Viene un momento escatológico donde el anticristo y el falso profeta van a imponer la marca y van a llevar la población mundial a que adore a la bestia. Y ciertamente, aún en el peor momento de la historia de la humanidad, la Biblia ya nos muestra gente que bajo la valentía que da Dios, y digo la valentía que da Dios porque el Espíritu de Dios no nos da cobardía, sino valentía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice la Escritura. Yo postulo que ciertamente ninguno de los que entran al periodo apocalíptico podrían enfrentar tales dificultades, tal presión, tal imposición si el Espíritu Santo no los faculta con valentía para poder ir hasta las últimas consecuencias. Es por eso que cuando enseñamos en relación a la obra del Espíritu Santo, explicamos que el Espíritu Santo no se va a ir de la tierra cuando levante la iglesia y se le entregue a Jesucristo en los aires. El Espíritu Santo va a dejar de llevar a cabo unas funciones que hacía con la iglesia sobre la faz de la tierra, pero va a facultar a aquellos que van a creer en el periodo, primeramente planteando lo que dice la Escritura, que los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esa obra del Espíritu Santo es necesaria para la conversión. La conversión no puede ocurrir sin la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que estar en el periodo apocalíptico para que estas almas puedan creer y arrepentirse del mensaje del Evangelio, porque esto es producto de una intervención de Dios, no viene de la carne. Y miren ustedes que no solamente el Espíritu Santo interviene para convencer de pecado, de justicia y de juicio a los que quedan atrás en el periodo de la gran tribulación, sino también que les da valentía para que puedan disponer de sus propias vidas, manteniendo una lealtad, una fidelidad a Cristo hasta las últimas consecuencias. Ese Espíritu Santo que va a estar activo también haciendo un rol distinto con los que van a llegar en ese periodo. Y digo distinto porque no podemos nosotros comparar lo que hace el Espíritu Santo hoy con la iglesia con lo que va a hacer con los que van a creer en ese periodo. Hay unas limitaciones que van a tener los que van a creer en el periodo apocalíptico, que nosotros hoy la iglesia disponemos de autoridad sobre los poderes del maligno, es decir, la iglesia tiene autoridad para reprender todo poder del enemigo. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. Sin embargo, en el periodo apocalíptico, Apocalipsis capítulo 13, verso 7, se le permite al anticristo perseguir a los santos y darle muerte. También está en Daniel capítulo 7. Entonces, observen ustedes que cambia esto, cambia. Mientras la iglesia tiene poder para reprender los poderes de las tinieblas y que los poderes de las tinieblas no puedan prevalecer sobre ella, en el periodo apocalíptico, los que se convierten llamados los santos en ese periodo, ellos no van a tener esa potestad o esa facultad o Dios no le delega poder, mejor dicho, a los convertidos en el periodo apocalíptico para que puedan enfrentar los poderes demoníacos. Por el contrario, Apocalipsis capítulo 13, verso 7 nos dice que se le permite al anticristo perseguir a los creyentes y darles muerte. Entonces cambia el cuadro de lo que es una de las operaciones que el Espíritu Santo hace con la iglesia hoy a lo que va a hacer en ese periodo. Pero no podemos decir que no va a estar, va a estar. Está probado por los hechos y los acontecimientos que leemos en el libro de Apocalipsis. Así que miren ustedes que a pesar de que estos hermanos van a tener, hermanos nuestros digo, porque van a creer en Cristo en el periodo apocalíptico, van a entrar de otra manera teniendo que entregar sus propias vidas para poder echar mano de la salvación por gracia. No obstante,
son salvos por gracia, no por obra, son salvos por gracia, son salvos por medio de la fe en Cristo. Por lo tanto, miren ustedes que este sinnúmero de personas que van a llegar posteriormente en el periodo de la gran tribulación, mostrado allí en Apocalipsis capítulo 7, esta multitud de personas que se le muestra a Juan en el cielo con palmas en las manos y que se le dice que han venido de la gran tribulación. Ciertamente Apocalipsis en el capítulo 7 nos muestra un interludio para revelarnos algo en particular: la cantidad de almas salvadas en el periodo apocalíptico. Si estos hombres y mujeres tuvieron la valentía que le da el Espíritu Santo para decirle al diablo, al anticristo, no, ¿cómo es posible que la iglesia hoy, usted me venga a decir que no puede decirle que no al gobierno? O sea, no es congruente. Lo que estamos viendo en nuestros días son creyentes que profesan a Cristo, pero no tienen una relación con Cristo. No andan con Cristo, no tienen la valentía que da el Espíritu Santo, porque si usted la tuviera, ¿verdad? O si el creyente tuviera esa valentía, no cedería a ninguna pretensión de Satanás. No cedería a ninguna pretensión de Satanás. Es decir, que usted se puede mantener firme, asumir las consecuencias que vengan, porque el Espíritu Santo le da valentía para enfrentar lo que venga. Y lo vemos ahí en el cuadro apocalíptico. Gente que le va a tocar vivir algo mucho peor que lo que nos ha tocado vivir a nosotros, y cómo ellos vencen y logran echar mano de la salvación porque logran asumir postura de valentía para decirle al anticristo y al falso profeta: no me vas a poner la marca y no te vamos a adorar tampoco, aunque nos mate. Entonces, observen ustedes que esa valentía únicamente la puede dar Dios a través del Espíritu, y que cuando lo miramos en el cuadro de lo que pasó en el 2022, en el periodo de la pandemia, llamada pandemia, ciertamente, queridos hermanos, nos deja y saca a relucir dónde está parado cada cual en términos de su fe en Cristo y de su relación con Cristo. Cuando vemos creyentes que se llenan de miedo, de temor, que ceden a las pretensiones del gobierno sin haber evaluado las consecuencias, pues ciertamente me parece sumamente interesante poder platicar sobre esto y explicarle y mostrarle el contraste, porque no hay justificación alguna para el que en esta hora se deje arrastrar por las pretensiones del gobierno, cuando el gobierno está siendo un instrumento de Satanás para destruir la humanidad. Obedecemos al gobierno, somos llamados a estar bajo la autoridad del gobierno siempre y cuando no adopte posiciones contrarias a las bíblicas. Pero si adoptan posiciones contrarias a las bíblicas, no tenemos por qué someternos a la autoridad del gobierno, y debemos estar dispuestos a enfrentar las consecuencias que vengan, porque si esa gente que se nos está mostrando allá en Apocalipsis, que viene en el último periodo, el Espíritu Santo le da valentía, no me diga que el Espíritu Santo no le va a dar valentía. Ahora, si no se le está dando es porque usted está lejos de Dios. Si no se la está dando es porque algo ha pasado en su relación con Dios. Y eso es lo que queda evidenciado a través de este proceso que hemos vivido en los últimos años. Entonces, para cerrar ese tema, yo sé que a mucha gente no le gusta que toque ese tema. Es como poner el dedo en la llaga. No obstante, es una realidad, hay que decirlo. Es importante que nosotros podamos explicarle en la tarde de hoy que este sistema de gobierno centralizado que nos muestra Génesis 47 se vuelve a repetir. Ahora, no con un José de por medio, sino con el hijo de Luciferino. Lo interesante es que entregaron sus propios cuerpos. Quiero llevarlos ahora a Apocalipsis capítulo 18. Voy a ver si lo puedo localizar aquí. Apocalipsis capítulo 18. Se lo voy a poner ahí en pantalla a los amigos que nos siguen a través de la televisión. Mire lo que dice en el verso 11. Dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de su mercadería. Está hablando de la Babilonia apocalíptica, que otro día nos meteremos ahí, pero solamente quiero mostrarle esto.
Están llorando porque el juicio de Dios en el periodo escatológico llegó a lo que es Babilonia. Entonces, miren ustedes lo que muestra el capítulo 18, Babilonia, que representa el sistema mundial del anticristo, tanto en lo religioso como en lo comercial. Ciertamente se había convertido o se va a convertir esta base sobre la cual el anticristo va a tener un gobierno centralizado de dominio global en una operación de mercadería. Pero mire, aquí nos relata brevemente todos los objetos materiales que se estaban comercializando. Pero los quiero llevar para que vean el verso 13 en particular. Este verso 13 lo voy a leer y por favor póngale atención. Dice, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, oveja, caballo y carro, hasta ahí, y carro. Todos estos son objetos de mercadería que va a tener el sistema del gobierno del anticristo, ilustrado aquí bajo o simbolizado por Babilonia. Pero mire lo que dice en estas últimas dos palabras del verso 13. Dice, y esclavos, almas de hombre. Déjeme volverlo a leer. Ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombre. Almas de hombres, esclavos, almas de hombre. Miren ustedes que lo que les estoy mostrando ahí en Apocalipsis 18, queridos hermanos, es como este poder diabólico de Satanás, este poder centralizado de gobierno que viene para el planeta, va a controlar toda la economía. Y no solamente va a controlar toda la economía, va a despojar a la gente de sus bienes materiales al punto que los convertirá en esclavos. Génesis 47, volvamos a Génesis 47. Aquella gente se tuvo que entregar a sí misma. Ya no tenían dinero, ya no tenían bestias, me refiero, ¿verdad?, a los animales, al ganado, para poder utilizarlo como un método de canje por alimento. Ahora sus tierras, posteriormente sus tierras, despojado de sus posesiones, Agenda 2030. Y ahora la finalidad, convertirlos en esclavos de Faraón. En este caso, Apocalipsis 18 nos dice que el sistema que representa a Babilonia, que es el sistema del mundo, el sistema que va a ser gobernado por el anticristo, que también ejerce una postura, diría yo, comercial. Entonces nos muestra cómo ellos van aún a mercadear con los seres humanos. Van a convertir la sociedad en esclavo y las almas de los hombres va a ser también comercializada. Entonces observen ustedes en la magnitud que nos está revelando la Escritura de lo que viene para la tierra bajo el gobierno del anticristo. Algo totalmente déspota, algo totalmente que va a ser una miseria total. Vuelvo y cierro este mensaje. Quiero que ustedes vean que en el caso de Génesis 47, Egipto está bajo la gobernanza de José, un hombre temeroso de Dios que lleva a cabo todo esto, pero lo canaliza de una forma que sirva para enriquecer al imperio de Egipto, a Faraón, pero de la misma manera darle una alternativa para que puedan sobrevivir todos los ciudadanos de Egipto, incluyendo su propia familia que vino de Canaán. Entonces miren ustedes, amados hermanos, que lo que va a cambiar aquí en relación a Apocalipsis es que quien viene a tener el gobierno no es un hombre de Dios, es un hombre que aborrece
a Dios. Es un hombre que está en contra de Dios. Es un hombre que va a tener la desfachatez de ocupar el lugar de Dios. Es un hombre que va a blasfemar a Dios. Es un hombre que va a ejercer un poder diabólico a nivel global. Es un hombre a quien Dios le va a dar paso, porque la Biblia establece ahí en Apocalipsis 13:7 y se le permitió. Ese verso 7 de Apocalipsis 13 dice que se le va a permitir tener dominio sobre todo pueblo, lengua y nación, sobre todo linaje, o sea que va a tener un dominio global, también perseguir a los santos y darle muerte. Así que miren ustedes, Dios entrega al mundo en las manos del anticristo como un juicio. Es por eso que le hemos explicado que desde Apocalipsis capítulo 6, el que no quiera ver que Dios ha entregado al mundo bajo un juicio, cuando solamente con que el anticristo le dé permiso al anticristo para salir, solamente con que le dé permiso al anticristo para tomar control del planeta entero y llevar a cabo un gobierno centralizado a nivel global, esto ya de por sí es un juicio. Dios entrega al mundo entero en las manos de Satanás. Dios entrega al mundo entero. El Satanás ha estado esperando ese momento a lo largo de la historia humana. Lo vemos desde Génesis 11, cuando intentó a través de Nimrod consolidar lo que era la población postdiluviana. Pero Dios se lo impidió. Entonces miren ustedes, queridos hermanos, que en el tiempo apocalíptico va a ocurrir lo mismo. En el tiempo apocalíptico, amados hermanos, nosotros vamos a ver cómo ahora Satanás va en dirección de consolidar bajo un gobierno mundial toda la población que vive sobre este planeta. La diferencia es que allá en Génesis 11 Dios no lo permitió. La soberanía divina determinó que no era el momento para ello, pero acá en Apocalipsis estamos viendo que Dios sí lo va a permitir. Ahora, tengo que terminar explicando esto porque me parece importantísimo que pudiéramos traer este pasaje de Génesis 47 y poderle mostrar a ustedes cómo esta crisis de hambruna provee para despojar a la gente de todo, y que está ahí ilustrado en Apocalipsis 6, está ahí. Lo único que, como le dije al principio, viene potenciado. Si en aquel momento la gente tuvo, y vemos ahí la secuela de la hambruna en Génesis 47, hasta dónde llegó esto, imagínense en Apocalipsis cuando esto viene acompañado de otras secuelas todavía mayores, porque recuerde que Apocalipsis 6 es el comienzo de los 7 años, pero esto va a seguir agravándose a la medida que sigue corriendo la semana 70, porque los 7 sellos son juicios de Dios, pero no son los peores juicios. Esto va en un crescendo, va intensificándose hasta que cierra con lo que se llama las plagas postreras, las 7 copas de la ira, que cuando usted lo busca allí en Apocalipsis 14, en el verso 8, si no me equivoco, 9, en uno de esos versos dice que es el cáliz puro de la ira de Dios. Esas 7 copas de la ira son el cáliz puro de la ira de Dios, es decir, la ira sin misericordia, porque la expresión sin diluir implica cuando Dios castiga o envía un juicio, pero tiene misericordia, baja el furor de Dios y de alguna manera, aunque envía juicio, el juicio no es tan grave. Pero lo que nos está diciendo Apocalipsis 14, en esos versos de ese tercer ángel que anuncia que el que se ponga la marca de la bestia o la adore, beberá del cáliz puro, que ha sido vaciado puro, y sin diluir, ciertamente lo que nos está diciendo es que lo que viene es lo peor de lo peor, la ira pura de Dios, la ira pura de Dios. Entonces, eso está reservado para el último periodo de la semana 70.
está reservado para el último periodo de la semana 70. Así que empieza la semana 70 con los 7 sellos, prosiguen las 7 trompetas y finalizan con las 7 copas de la ira. Lo que vemos a lo largo del libro de Apocalipsis es ciertamente cómo va intensificándose hasta llegar lo peor de lo peor. Mire, en lo peor de lo peor, que está segmentado en la segunda mitad de la semana, que ocurre lo peor de lo peor, porque es en esa segunda mitad de la semana donde se derraman las 7 copas de la ira. Si Dios no acorta los días, nadie pudiera ser salvo. Si Dios no acorta los días, nadie pudiera ser salvo. Se combinan dos variables ahí. Desde el momento que el anticristo a la mitad de la semana se sienta en el templo, se proclama a Dios, exige adoración, comete la abominación desoladora, emprende una persecución sobre el pueblo de Israel tan devastadora, descrita en Zacarías, que la mitad de la ciudad será devastada, las mujeres serán violadas. Ciertamente vi una persecución atroz. En Mateo 24 el Señor dice, los que estén en Judea, huyan a los montes, huyan, no desciendas a tomar tu capa. Ay de las que estén encintas en aquellos días, el periodo es crítico, hay unas instrucciones específicas para el pueblo de Israel que va a atravesar ese periodo. Ciertamente si los días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero dice la Biblia en Zacarías que Dios se va a reservar una tercera parte del pueblo de Israel, lo que indica que de cada 2, uno será preservado. De cada 2, uno será preservado como un remanente escogido por Dios para Dios cumplir sus propósitos y su palabra, las palabras dadas a los padres de esta nación en el periodo milenial. Así que miren ustedes, tengo que cerrar, el tiempo se me terminó. Espero que hayamos podido, a través de esta reflexión de hoy, poder internalizar cómo es el panorama que se está vislumbrando para próximamente en la semana 70. Así que por eso es importante que usted cuide y guarde su salvación. Termino, me despido, nos vemos el próximo fin de semana, si el Señor lo permite. La paz del Señor con todos ustedes. Dios les bendiga.